¿Y si en el corazón de París la verdad más peligrosa no estuviera en un arma, sino en una carta olvidada? Imagina una sala abarrotada, la élite conteniendo la respiración y una mujer destrozada por un veredicto que nunca fue justo, hasta que el papel correcto cayó en las manos equivocadas. Hoy verás cómo un nombre poderoso se derrumba en público, y verás cómo una ciudad entera puede cambiar cuando el silencio finalmente pierde su poder. Quédate hasta el final, porque el giro no solo trata sobre la culpa, sino sobre quién paga el precio cuando la justicia decide ser conveniente. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves. Y si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora. Nunca le había costado entrar en una habitación llena de gente y aparentar control, pero ese día su cuerpo lo delató antes de que su cabeza lo admitiera. Todavía en la calle, antes de subir las escaleras, sintió la fría humedad pegada a su rostro y una opresión en el estómago que no encajaba con su rutina. París estaba tan vibrante como siempre, los cafés abarrotados, la gente discutiendo de política en las esquinas, pero había un ruido diferente, como si la ciudad estuviera esperando un fracaso. Se ajustó el abrigo con un gesto automático y notó que la tela estaba húmeda en el dobladillo, salpicada con agua sucia de la calle. Era un detalle tonto, pero le molestó, porque le recordó que no todo permanece limpio, ni siquiera cuando lo intentas. Al entrar, el olor a madera encerada mezclado con tinta de imprenta y perfume fuerte lo golpeó como un viejo recuerdo. Saludó a dos conocidos con breves gestos e incluso esbozó una sonrisa, pero sus ojos no lo siguieron. En su interior, su mente hacía cálculos que no se reflejaban en su rostro. ¿Quién estaba allí? ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué tantos periodistas? La sensación era la de llegar a un lugar donde alguien ya había decidido el resultado, solo que esta vez no sabía si le favorecía. Y, en el fondo, había algo. Lo que intentaba ahuyentar era la obstinada premonición de que el pasado reaparecería sin invitación. La sala estaba demasiado llena para ser un asunto de procedimiento, y lo notó en la gente común que normalmente no tendría fácil acceso a esa sesión. Había rostros de trabajadores, mujeres con ropa sencilla, hombres con las manos marcadas, todos intentando parecer pequeños para no ser expulsados. El murmullo no era solo curiosidad, era ansia de confirmación, como si muchos estuvieran cansados de escuchar versiones y quisieran pruebas. Se sentó en su lugar habitual, se ajustó los guantes en el regazo y mantuvo el bolígrafo alineado con los papeles, intentando aferrarse al ritual. El sonido de las sillas al raspar y el papel al doblarse parecía más fuerte, quizás porque escuchaba demasiado. Fue entonces cuando vio, en una fila lateral, a una mujer que no encajaba con la decoración de la sala. Ropa sin adornos, cabello simplemente recogido, la postura de alguien que había aprendido a no ocupar espacio. No miró a su alrededor buscando apoyo, miraba al frente, como si ya hubiera superado la etapa de pedir permiso para existir. Y la reconoció al instante, no por su nombre pronunciado en voz alta, sino por el recuerdo físico de lo que le había hecho. Sintió una opresión en el pecho, una vergüenza ardiente, porque la imagen que le vino a la mente no era noble. Era él, años atrás, sosteniendo un documento crucial y eligiendo el camino más cómodo. Allí, al verla, respirar con dificultad, con las manos demasiado firmes en el regazo, comprendió que esa mañana no se trataba de una audiencia pública, sino de una deuda que llevaba demasiado tiempo pendiente. Intentó fingir que era solo una cara más entre el público, pero su cuerpo no cooperaba. Un calor le subía del cuello a la oreja, como si alguien le hubiera encendido una luz en el interior. Los guantes empezaron a molestarle, así que apretaba y aflojaba lentamente el cuero para que nadie notara el temblor de sus manos.
En el pasado, había aprendido que en estos lugares cualquier pequeño defecto se convierte en un rumor, y un rumor en una condena social. Pero su mente no calculaba la reputación solo por vanidad, calculaba la supervivencia, como si lo que se avecinaba fuera una caída desde una altura. Oyó un susurro cruzar dos filas, un nombre a medias pronunciado, y lo reconoció por la forma en que la palabra dejó un rastro de disgusto en algunas bocas. La mujer también lo oyó, lo vio por su mandíbula apretada por un segundo y luego relajándose, como prohibiéndose reaccionar. Y eso le dolió de una manera nueva, porque no era culpa abstracta. Era la prueba viviente de que el mundo seguía tratándola como un sujeto sucio. Recordó un detalle que siempre había evitado. La última vez que la vio de cerca, tenía una línea morada en la muñeca, como si se hubiera agarrado la manga con fuerza para evitar que se le cayera. Ahora, años después, notó el mismo gesto oculto. Su pulgar, presionando el lateral de su dedo índice justo en el pliegue, como quien usa un pequeño dolor para superar uno mayor. Cuando anunciaron el descubrimiento de un documento relacionado con el antiguo caso, la temperatura de toda la sala cambió. No era una exageración. Era como si todos se hubieran inclinado hacia adelante simultáneamente, queriendo acercarse a la verdad. Un empleado trajo un sobre amarillento sellado con un viejo sello de lacre y lo reconoció incluso antes de tocarlo. El tipo de papel, el doblez en la esquina, la mancha oscura cerca del borde. Se le secó la garganta al instante y un pensamiento rápido y desagradable. Esto no puede ser, pero lo era. Lo sabía porque lo había tenido en sus manos años atrás, solo, en una habitación más pequeña, sin testigos, y había decidido que no podía existir. En ese recuerdo había un olor específico a vela y tinta, y el sonido del bolígrafo raspando, como si el recuerdo conservara la atmósfera para demostrar que había sucedido. Sintió un nudo en el estómago e instintivamente miró a sus aliados buscando una salida, una maniobra, cualquier cosa que le devolviera el control. Pero sus rostros aún desconocían lo que el suyo ya sabía, y eso lo dejaba más solo que cualquier acusación. Al otro lado, la mujer enderezó la espalda no como pose, sino porque su cuerpo reconocía el peligro y la esperanza a partes iguales. Y él percibió la crueldad del momento. Para ella, ese sobre era una oportunidad para respirar. Para él, era el fin de la máscara que lo había sostenido toda la vida. El sello crujió suavemente al romperse, pero el sonido resonó por la habitación como si estuviera diseñado para llamar la atención. Se encontró contando sus respiraciones, como si contener el aire fuera lo único bajo su control. El empleado retiró la carta con cuidado y vio la escritura antes de que comenzara la lectura. Ese trazo firme, casi irritado, como alguien que escribe con urgencia. La firma, al final, fue un golpe directo en su pecho, porque no podía negarlo. Era de alguien a quien respetaba y a quien eligió contradecir por conveniencia. Su mente intentó correr a lo familiar, cuestionar el origen, exigir confirmación, alegar fraude, solicitar un aplazamiento. Pero el problema era más profundo que el procedimiento. Era el hecho de que ya había usado todas esas excusas en el pasado. Recordó la forma en que sostuvo la carta años atrás, con el pulgar manchando ligeramente el papel, y luego la dobló de nuevo como si doblara un cuerpo. En ese entonces no había pensado en la malicia. Pensó en la necesidad, en mantener todo en orden. Y eso ahora le parecía la mentira más peligrosa. Su mirada recorrió a la mujer por un segundo y vio que sostenía un sencillo bolso en su regazo, arrugado por los lados. La correa había sido remendada con hilo grueso, y ese pequeño detalle le hizo comprender que no había tenido años de silencio. Había tenido años de supervivencia. La lectura comenzó sin adornos y, precisamente por eso, impactó con más fuerza,
No era una carta confusa. Era clara, con fechas, con hechos concretos, con una secuencia de eventos que explicaba lo que se había omitido en el escándalo. Sintió un escalofrío en la nuca al aparecer los puntos exactos que años atrás había preferido no considerar. Y la sala reaccionó en pequeñas oleadas. Una tos contenida, el crujido de una silla, alguien reprimiendo una risa nerviosa y desistiendo a mitad de la lectura. El empleado continuó, línea tras línea, y se dio cuenta de que cada frase era una pieza de dominó que él mismo había colocado, esperando que nadie la hiciera estallar. En un rincón, un periodista humedeció su pluma apresuradamente y ya garabateaba antes del final, como si la verdad no pudiera esperar ni un minuto más. La mujer no lloraba, y eso confundía a algunos, porque muchos solo creen en el dolor cuando viene acompañado de lágrimas y temblores visibles. Pero había algo más en ella, una rigidez cansada, como quien ha aprendido que llorar en público solo se convierte en munición contra uno mismo. En un pasaje más cruel, tragó saliva con fuerza y apretó el bolso contra su abdomen, y él vio un papel doblado en el bolsillo, externo, desgastado de tanto abrir y cerrar. Ese era su resumen de vida. Recibos, pequeños documentos, pruebas guardadas como quien guarda un arma para el día en que finalmente te dejen hablar. Con cada línea, sentía que la habitación se alejaba de él, y al mismo tiempo se acercaba como un animal curioso. Los ojos que antes lo habían tratado como una garantía de orden, ahora buscaban grietas, señal de que incluso los intocables sangran. Empezó a notar que su propio cuerpo reaccionaba como si realmente lo estuvieran juzgando. Sudor frío en la espalda, un sabor metálico en la boca, ganas de toser innecesariamente. Intentó apoyarse en pequeñas cosas, como hacía cuando necesitaba parecer normal. Enderezarse el puño de la camisa, alinear los papeles, tocar el borde de la mesa. Nada funcionaba, porque la carta tiraba del pasado por el cuello y el pasado llegó entero, sin modales. Recordó el día en que todo empezó. La habitación estrecha, el reloj avanzando tarde, la prisa por resolver las cosas antes de que se filtraran. Recordó cómo los hombres a su alrededor hablaban de ella como si fuera un problema que había que eliminar, y cómo él no había corregido a nadie. Lo peor fue recordar el alivio que sintió al firmar la sentencia que cerró el asunto, como si realmente acabara con la vida de alguien. Ahora, al escuchar la lectura, comprendió que no fue un error del sistema, fue la decisión de personas reales, y él era una de ellas, y se odió a sí mismo por darse cuenta de que, en el fondo, durante años, había confiado en la amnesia colectiva para absolver lo que nunca fue realmente absuelto. Desde su asiento, parecía más pequeña que el espacio que la rodeaba, pero al mismo tiempo parecía lo único sólido en la habitación. Su rostro mostraba las marcas del cansancio, no de una noche sin dormir. Eran las marcas de una vida que se despertaba temprano, manteniendo el mundo unido sin ayuda. Notó una fina línea cerca de su labio, un pequeño corte antiguo y mal curado, quizás por el frío, quizás por el trabajo, quizás por el nerviosismo carcomido en silencio. Y también notó un detalle que nadie allí valoró. Sus uñas eran cortas, desgastadas, como las de alguien que lava ropa, escribe, cose, lleva cosas. Cuando el dependiente leyó un pasaje que exponía la mentira principal del escándalo, cerró los ojos medio segundo, como si atravesara una pared interior. No había victoria allí. Era una herida que se abría con la luz, y la luz duele cuando se han vivido años en la oscuridad. Algunos del público comenzaron a intercambiar miradas y vio la división formándose en sus rostros. Algunos enojados por haber sido engañados, otros enojados por verse obligados a admitirlo. Un caballero bien vestido murmuró algo sobre decoro,
y una mujer más joven a su lado pareció avergonzada, como si de repente se hubiera dado cuenta de que el decoro se había usado como excusa para la crueldad. Guardó silencio, y su silencio tenía el peso de la prueba, no de la debilidad, y comprendió que la ciudad podría discutir 1000 cosas después, pero ya no podía fingir que era solo un rumor, porque allí estaba, respirando, de pie, incluso sentada. Cuando la lectura llegó al punto en que la carta mencionaba quién lo sabía y quién decidió encubrirlo, el ambiente se volvió aún más denso. No fue una reacción fuerte, fue la clase de inquietud que lleva a la gente a ajustarse el cuello, a enderezarse el abrigo y a buscar agua sin tener sed. Vio a un viejo aliado sentado cerca, mirando al suelo como si intentara no oír su propio nombre en la cabeza. Otro, más vanidoso, ya había empezado a susurrar sobre exageración e interpretación, intentando preparar el terreno para la duda antes de que cayera la certeza. Y comprendió claramente el mecanismo. Si siembras la duda pronto, no importa cuán verdadera sea la evidencia después. Él mismo ya lo había usado. Ya había llamado al dolor histeria, a la insistencia obsesión y al silencio forzado falta de evidencia. Se le revolvió el estómago porque, por primera vez, se vio desde fuera como la ciudad estaba a punto de verlo, no como justo, sino como conveniente. Pensó en lo fácil que sería pedir un dictamen pericial, posponerlo durante semanas, dejar que el asunto se apaciguara en el agotamiento público. Vio la escena, los periódicos cansándose, la gente pasando a otro tema y ella quedándose con otro casi. Y cuando esa imagen le vino a la mente, sintió auténticas náuseas, porque era como repetir el crimen sin tener que volver a ensuciarse las manos. Afuera, la noticia ya se filtraba incluso antes de que terminara de hablar dentro. Oyó pasos apresurados en el pasillo, puertas que se abrían y cerraban a toda velocidad, y ese eco típico de un edificio público cuando alguien corre intentando no parecer que corre. Un reportero salió con su libreta en la mano y se topó con un empleado con una bandeja de café. El café se derramó en el suelo y nadie se detuvo a limpiarlo. Ese detalle se le quedó grabado en la cabeza. El café oscuro sobre el mármol claro, goteando, manchando, como si la verdad también fuera así, una vez derramada, no vuelve a la taza. Dentro de la sala, una mujer del público empezó a golpear el pie inconscientemente, nerviosa, como si estuviera ocultando un asunto urgente. Vio a 2 hombres discutiendo en un tenso susurro, uno pidiendo cautela y el otro pidiendo fuerza, como si la fuerza aplastara la carta antes de que cobrara vida. Su rostro seguía firme por la práctica, pero por dentro estaba al borde de la ruptura, ya no dependía del qué dirán los demás. Volvió a mirar a la mujer y notó el papel doblado en su bolso, con el borde ya deshilachado, y pensó en cuántas veces se lo habrá enseñado a alguien y habrá oído «no servirá». Y fue entonces cuando una pregunta simple, casi infantil, lo apuñaló como un cuchillo. Si lo posponía de nuevo, ¿cómo dormiría esta noche sin odiarse para siempre? Comprendió que la decisión de ese día no era solo pública, era íntima. Era el tipo de cosa que define quién es cuando nadie lo ve. Al terminar la lectura, el silencio no llegó como paz. Llegó como una espera agresiva, como si todos contuvieran la misma respiración y nadie quisiera ser el primero en soltarla. Oyó un reloj lejano marcando los minutos y parecía una burla, porque el tiempo estaba ahí, recordándole que había postergado la verdad durante años. Un hombre en la primera fila se rascaba la barba con fuerza, como si quisiera arrancarse la duda del rostro. Una señora se ajustó el chal al hombro y miró a su alrededor, buscando a alguien que dijera «¿Cómo debemos reaccionar ahora?». Ese era el vicio de ese mundo. Antes de sentir, esperaban la reacción correcta para no correr riesgos. Y él, que siempre había sido el hombre que proporcionaba esa guía,
Se dio cuenta del alcance de su poder y del daño que había causado al usar ese poder para silenciar. Tenía la garganta seca y por un instante pensó en el agua, en cualquier cosa que rompiera el momento. Pero no había agua que pudiera romperlo. La ruptura tenía que venir de él. No se levantó, no señaló, no pidió hablar. Simplemente se quedó allí, como si se sujetara el cuerpo con la mirada para no temblar delante de todos. Él notó un detalle que dolió más que cualquier acusación. Su zapato estaba desgastado en la punta y el cuero había sido cuidadosamente pulido para lucir mejor de lo que era. La gente con dinero no se da cuenta de eso. La gente sin dinero se fija en todo, porque todo cuesta dinero. Recordó haberla visto salir del edificio años atrás, sola, y apartar la mirada porque no le correspondía lidiar con eso. Ahora, mirándola, comprendió que no le correspondía. Era precisamente la razón por la que había sufrido tanto en el mundo. Vio su pulgar presionando el mismo pliegue del dedo que antes, un pequeño truco para contener la ansiedad, y comprendió que esto era pura supervivencia. Nada de discursos ensayados, nada de entrenamiento de salón, solo un cuerpo intentando no derrumbarse donde siempre se le decía que se derrumbara. Y lo más cruel es que incluso allí, con pruebas y testigos, parecía seguir esperando que alguien le dijera que no era válido. Sabía que este miedo no desaparece con una carta, permanece porque el cuerpo aprende a desconfiar incluso cuando finalmente llega la justicia. Uno de sus aliados se inclinó hacia adelante y habló suave y rápidamente, con el tono de quien se cree razonable. Dijo que era mejor contenerlo, solicitar una verificación, ganar tiempo, evitar que la ciudad se convirtiera en un incendio forestal. No era una amenaza directa, era el tipo de sugerencia que viene ya preparada con la promesa de protección. Lo solucionaremos entre nosotros. Escuchó y sintió que una parte de él quería aferrarse a ella como a un salvavidas, porque es más fácil posponerlo que afrontarlo. En segundos, su mente recompuso todo el escenario. Una solicitud formal, una evaluación experta, semanas de discusión, la carta convirtiéndose en polémica, no en la verdad. Y al final, él conservaría su nombre y perdería solo un poco de consuelo, mientras que ella perdería de nuevo la única oportunidad de enderezar su vida. Percibió la injusticia de esta ecuación con una claridad que lo irritó, porque demostraba que siempre la había entendido y solo había optado por ignorarla. El aliado seguía susurrando, hablando de legado, de familia, de qué dirán, y cada palabra parecía un empujón para repetir la misma cobardía. Miró al suelo y vio el café derramado en el pasillo, pisoteado y esparcido, dejando marcas oscuras, y pensó que era precisamente eso. Cuanto más pisoteas la verdad, más lo ensucias todo. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que no. Tenía miedo de perder su trabajo. Tenía miedo de descubrir que, sin el trabajo, ya no tenía nada que justificar a quién era. Cuando lo llamaron para hablar, no lo hicieron como un honor, lo llamaron como una exigencia. La sala necesitaba un punto fijo para decidir qué significaba eso, y todos sabían que ese punto era él. Se puso de pie lentamente, sintiendo las piernas pesadas, como si el suelo se hubiera engrosado. Lo primero que notó fue su propio corazón latiendo con fuerza en su oído, y la boca seca, como si su cuerpo intentara impedirle hablar. Miró a la gente y vio diferentes reacciones ya preparadas, algunos enojados, esperando a alguien a quien culpar, otros asustados, esperando una excusa, otros curiosos, esperando un espectáculo. Vio a los periodistas con la pluma en la mano, la mirada aguda,
ya eligiendo el titular antes incluso de terminar la frase. Y entonces la miró de nuevo y fue como recibir una descarga silenciosa, porque ella no tenía expresión de venganza. Su mirada era simple y dura. «No me vuelvas a borrar». Abrió la boca y, por un segundo, la voz no le salió. No fue drama, fue pánico puro, el tipo de pánico que te entra cuando te das cuenta de que vas a perder tu imagen social. Cuando por fin habló, eligió la frase más directa posible, sin pretensiones. Dijo que la carta era auténtica y que reconocía la firma sin ninguna duda. La palabra verdad cambió la sala. La sintió casi como una brisa que pasaba, porque la gente dejó de buscar escapatorias y empezó a buscar a alguien a quien culpar. Un murmullo corrió como una chispa, gente repitiendo su frase para hacérsela creer. Algunos soltaron una breve y nerviosa carcajada y se la tragaron al instante, como si el sonido fuera indecente. Un hombre mayor en la segunda fila negó con la cabeza lentamente, no en negación, sino como si recordara otras injusticias y se diera cuenta de que había participado. Sus aliados se tensaron y uno de ellos intentó levantarse, ya preparando ese discurso de contexto, queriendo amortiguar su caída. Se dio cuenta, con triste frialdad, de que a muchos allí no les preocupaba la justicia, les preocupaba el contagio, como si admitir la verdad abriera una puerta que no se puede cerrar y trajera consigo otros secretos. Su cuerpo tembló por dentro, un temblor que no se notaba, pero que hizo que sus rodillas quisieran ceder e instintivamente se aferró a la mesa. No era valentía, no había vuelta atrás sin convertirse a sus propios ojos en un completo monstruo, y comprendió en un instante que quizás el peor castigo era finalmente ver quién era sin excusas y seguir viviendo. Reaccionó de una forma que confundió a quienes esperaban una escena. No hubo gritos, ni celebración, ni arrebato. Simplemente dejó escapar el aire de golpe, como si lo hubiera contenido durante años, y por un segundo hubiera olvidado cómo es respirar con normalidad. Su mano fue a su bolso y apretó la correa remendada, como si necesitara recordarle a su propio cuerpo que seguía allí, en el presente. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero parpadeó lentamente y se contuvo, porque llorar allí, en ese lugar, siempre había sido usado en su contra. Vio su garganta moverse e imaginó el amargo sabor de recordarlo todo de golpe. Las puertas cerradas, la gente cruzando la calle. Él, no puedo involucrarme. Bajó la mirada un instante y se fijó en sus propios zapatos desgastados, y eso, para él, fue más violento que cualquier acusación, porque ese desgaste no era moda, era un camino repetitivo, un ir y venir a la oficina, a la notaría, al kiosco, intentando que alguien aceptara la verdad. Toda la sala parecía esperar que dijera algo, pero no les dio ese regalo. Simplemente volvió a levantar la barbilla y guardó silencio. Y su silencio parecía decir: no necesito convencerlos. Son ustedes quienes tendrán que vivir con lo que me hicieron. La sala empezó a dividirse ante él. Y no era agradable. Era bastante humana y desagradable. Algunos estaban genuinamente indignados porque se dieron cuenta de que habían confiado en el sistema y habían sido utilizados. Otros lo estaban por otra razón, porque la verdad amenazaba la tranquilidad de quienes siempre habían vivido protegidos. Un hombre detrás de él habló en voz alta sobre manchar las instituciones, como si la institución fuera un ser delicado que no se podía criticar. Alguien replicó con ¿y ella? Y la pregunta quedó en el aire, simple, imposible de evitar. Vio cómo el rostro de un conocido político se endurecía, intentando mantener la compostura, pero le temblaba la mandíbula no por empatía, sino por miedo al efecto dominó. Los periodistas se movían con rapidez, intercambiando notas.
y se dio cuenta de que esto ya no era solo una sesión. Era un evento que iba a extenderse a las calles. El ruido en el pasillo se hizo más fuerte y por un segundo oyó voces que se congregaban afuera, como si la ciudad llegara a la puerta. Sintió un escalofrío al darse cuenta de que no había vuelta atrás. Aunque quisiera retractarse, la frase ya existía. Y no era solo "la carta es real". Era "mentí durante años". La vergüenza le azotó el rostro, como si todos pudieran ver lo que pensaba, y quizás sí, porque ya no se le daba bien ocultarlo. Siguió hablando porque detenerse ahí sería la versión más cobarde de una confesión, esa en la que admites la mitad y tratas de salvar el resto. Su voz era más baja al principio. Vaciló una vez y sintió un instante de autodesprecio por parecer débil, como si mereciera lástima. No quería lástima. Quería que la verdad permaneciera íntegra aunque lo aplastara. Así que dijo lo que nunca había dicho públicamente, que ya sabía de esa carta del pasado y que había decidido no dejarla entrar en el proceso. La palabra "decidió" casi se le quedó pegada en la boca, porque elimina toda excusa para "no sabía", "no podía", era el sistema. Hubo un movimiento inmediato en la fila de aliados, como si alguien hubiera tirado de un hilo y hubiera empezado a desenredar toda una prenda. Uno de ellos se levantó rápidamente, listo para interrumpir, y otro lo agarró del brazo. Y ese pequeño gesto lo demostró todo. El grupo se estaba desmoronando en ese preciso instante. Sintió un nudo en la garganta, no de emoción agradable, sino de asco al recordar lo fácil que era, en aquel entonces, decidir que ella sería un daño colateral. Y al decir eso, se dio cuenta de algo que lo asustó. Por humillante que fuera, hablar parecía menos pesado que esconderse, como si la mentira hubiera sido una prisión que no quería admitir que usaba, y ahora abría la puerta, aún sabiendo que afuera le esperaban piedras. Se levantó lentamente y el movimiento fue tan contenido que por un segundo pareció como si toda la sala se ajustara para ver mejor. No fue un ascenso victorioso. Fue el ascenso de alguien harta de ser tratada como un objeto y que decidió ocupar por completo su propio cuerpo. Vio a un hombre al fondo hacer una mueca y apartar la mirada, como si mirarla fuera a admitir su culpa. Otra persona, una mujer con ropa elegante, la miró fijamente durante 2 segundos y luego bajó la mirada con una vergüenza que parecía nueva, como si solo ahora comprendiera lo que había repetido durante años sin pensar. No dijo nada, y su silencio dejó al público sin palabras, porque no podía llamarse histeria, no podía reducirse a drama. Simplemente se quedó allí, sosteniendo el silencio como quien sostiene una puerta contra un viento fuerte. Y notó un detalle que le provocó un escalofrío de realidad. El dobladillo de su vestido tenía una pequeña mancha de barro seco, probablemente de caminar, probablemente de pisar un charco para ahorrar en el billete. Todo París componía poesía Belle Époque, pero su vida real era barro en el dobladillo y una tira remendada. Su cuerpo temblaba casi invisiblemente y respiraba con dificultad, intentando mantener la calma, porque sabía que cualquier grieta se convertiría en una excusa para invalidarlo todo. Él comprendió que lo que ocurría allí era mucho más grande que él. Era ella y era la ciudad la que tenía que afrontar lo que le había hecho. El pasillo exterior se convirtió en un río de voces. Alguien abrió una puerta, entró un viento frío y el sonido de la gente reunida afuera invadió la habitación como una ola. Oyó una frase suelta desde afuera, un fragmento de un titular que ya se repetía, y comprendió que el café ya estaba hirviendo. París no espera una confirmación completa. París primero difunde, luego discute. Dentro de la sala, algunos comenzaron a exigir medidas urgentes, reabrir el caso, anular las decisiones, reconocer derechos, registrar oficialmente lo leído.
Vio a un empleado con manos temblorosas separando papeles, intentando mantener la formalidad como si la formalidad fuera un freno. Un político comenzó a hablar de control de daños y la expresión sonó repugnante porque no eran daños, era vida. La mujer, aún de pie, miró una de las puertas como si estuviera midiendo el riesgo de cruzar la calle después de eso, como si la verdad pudiera convertirse en violencia en la acera. Pensó en su hijo, si existía, dónde estaba, si lo sabía, si había sido objeto de insultos indirectos, y sintió un peso que no pudo transformar en un gesto útil en ese momento. Y entonces lo asaltó una sensación cruda e inevitable. Había roto la narrativa oficial, pero ahora la ciudad iba a decidir si quería justicia o simplemente un nuevo culpable al que masticar y escupir. La sesión terminó sin alivio, como si nadie tuviera el coraje de dar el golpe de gracia en un día como ese. La gente empezó a marcharse en grupos, cada uno intentando salvar su imagen, unos fingiendo vieja indignación, otros fingiendo sorpresa, otros fingiendo neutralidad. Se quedó allí unos segundos, mirando la mesa, como si aún esperara que alguien dijera, solo fue un malentendido. Pero no fue así, y la verdad, una vez dicha, tiene la crueldad de no volver a ser insignificante. Se dio cuenta de que ya no lo trataban con la misma distancia respetuosa. Ahora era una distancia sospechosa. Dos hombres que siempre lo habían saludado con entusiasmo pasaron junto a él sin mirarlo, como si se hubiera convertido en un riesgo. Un empleado más sencillo, que probablemente nunca tuvo el coraje de enfrentarse a él, lo miró rápidamente y apartó la vista, pero no por miedo, sino con una especie de lástima dura, casi irritada. Salió por una puerta lateral porque sabía que, desde el frente, habría una multitud y periodistas que querían convertir aquello en una casa de brujas. En el pasillo sintió el viento frío en la cara y se dio cuenta de que temblaba, no de frío, sino de la impresión, como si su cuerpo finalmente hubiera comprendido lo sucedido. Oyó que alguien lo llamaba con rabia y a otro con burla, y no se giró. No por orgullo, sino porque cualquier reacción suya se convertiría en noticia de primera plana y ya no quería controlar la situación. Era demasiado tarde para controlarla. Ahora era el momento de aguantar. Ella se fue después, y él la vio de lejos, sin acercarse, porque sabía que su presencia cerca podía parecer una apropiación, como si fuera el dueño de la reparación. Afuera, la calle estaba abarrotada, y el ruido tenía el aire de una feria. Gente haciendo preguntas, gente gritando, gente maldiciendo, gente aplaudiendo, todo mezclado. Ella cruzó con paso firme, sin correr, pero también sin detenerse, como quien ha aprendido a no involucrarse en el caos. Un hombre intentó acercarse demasiado y otro lo jaló del brazo. Ella ni siquiera miró, simplemente siguió adelante, concentrada en no perder el equilibrio. Entró en una calle más estrecha, donde el sonido del bulevar se amortiguaba, y por un segundo la imaginó apoyada contra la pared para respirar, solo por un minuto. La verdad había sucedido, pero su vida seguía siendo la misma vida, con facturas, trabajo, rutina y un miedo que no desaparece en un día. Pensó en el papel doblado en su bolso y estuvo seguro de que lo guardaría como se guarda la prueba de la existencia, no de la victoria. Y él, caminando en dirección contraria, se dio cuenta de que la ciudad ya volvía a su ritmo normal, como si la tragedia de alguien fuera solo tema de conversación hasta el siguiente café. Ese era el detalle más duro. París puede conmoverse por unas horas, pero quienes viven con la marca son los que regresan a casa con ella en el cuerpo. Y ese día comprendió que la reparación pública cambia la historia, pero no borra el daño íntimo. Solo cambia a quien carga con la vergüenza. Esa noche no pudo cenar. Se sentó a la mesa por costumbre, jugueteó con los cubiertos, escuchó los pequeños ruidos de la casa
y todo le pareció extraño, como si la vida doméstica fuera un escenario que ya no merecía. Afuera, París ya rumiaba lo sucedido. Risas nerviosas en los cafés, discusiones acaloradas, gente repitiendo frases como si fueran verdades personales. Los periódicos sacaron ediciones rápidas y cada uno eligió un enemigo y un héroe de la manera que más le convenía vender. Comprendió que, a partir de ese día, sería dos cosas a la vez para la ciudad: el hombre que la admitió y el hombre que la destruyó, y que nadie tendría paciencia para la parte complicada, para el tiempo perdido, para el miedo que sintió, para la cobardía disfrazada de prudencia. Sonó el teléfono, o el equivalente de la hora, mensajes que llegaban, golpes en la puerta, tarjetas, y mandó decir que no recibiría a nadie. No era un drama, era una auténtica incapacidad para soportar más rostros, más máscaras, más personas que quisieran usar esa confesión por alguna razón. Al mirarse al espejo, vio un cansancio que no era propio de la edad. Era de haber cargado con una mentira durante tanto tiempo que se había convertido en una postura. Y allí, solo, lo único que pudo admitirse fue simple y brutal. No había perdido su reputación ese día. Simplemente había dejado de ocultar que no la merecía del todo. Regresó tarde a casa, con las calles aún llenas de voces y miradas. La puerta crujió de la misma forma. El olor de la casa era el mismo de siempre, y el mundo no se había vuelto un lugar amable solo porque un hombre importante dijera la verdad. Se quitó los zapatos y se quedó unos segundos mirándose los pies, marcados, cansados, como diciéndose a sí misma: hasta aquí he llegado. En su bolso, ese papel doblado seguía allí, arrugado por los bordes, y lo alisó con cuidado, no para embellecerlo, sino para recordarse que ya era oficial. Si tenía un hijo, probablemente le preguntó qué había pasado, y ella debió de responder de la forma más directa posible, porque quien ha sufrido mucho aprende a hablar sin adornos. No ganó una nueva vida en ese instante. Ganó un espacio mínimo dentro de su antigua vida. El derecho a no ser llamada mentirosa al entrar en un lugar. Y eso, para alguien que había sido aplastada por el silencio, ya era un cambio que traía miedo y alivio a la vez. Días después, la ciudad seguiría su curso, como siempre, y la gente encontraría otro tema, otro chisme, otra indignación que consumir. Pero una marca permaneció en ella que no era noticia de primera plana: la sensación de que, por primera vez, se había aliviado un poco el peso del pecho, aunque el resto de su cuerpo permaneciera cansado. Y otra marca permaneció en él, que tampoco era noticia de primera plana: el vacío de comprender que la verdadera justicia comienza demasiado tarde cuando alguien elige primero la comodidad. Al final, no fue París quien juzgó a esa mujer, sino la tardía valentía de alguien al admitir que la verdad fue ocultada deliberadamente. Una carta no devuelve años perdidos, pero puede devolver algo que parece imposible: el derecho a existir sin vergüenza. Ahora respóndeme: si descubrieras que el orden que te vendieron se sustentaba en una mentira, ¿tendrías el valor de romper el silencio o protegerías tu comodidad? Si este video te hizo sentir algo, dale a me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.